Bueno, Javi, vamos a introducir un poquito el tema de la neurociencia, ¿vale? Quiero que nos expliques este concepto para todos nuestros oyentes que no están tan familiarizados con toda esta temática. Cuéntanos qué es la neurociencia, ¿cómo la definirías? La neurociencia sería la ciencia que se encarga de estudiar el sistema nervioso. ¿Y por qué es importante saber sobre este tema? Cuando nos lesionamos, hay ciertas adaptaciones que se producen en el cerebro y que, si no la tenemos en cuenta, persisten en el tiempo. Y esto no se trabaja con trabajo de fuerza, no se mejora con terapias pasivas. Y, y para revertir estos cambios, necesitamos trabajar con ciertas herramientas para poder revertirlos. Por esa misma razón, es muy importante conocer realmente qué es la neurociencia y cómo podemos intervenir como profesionalmente. Exactamente. Coincido contigo, la neurociencia o el conocimiento del sistema nervioso es muy importante en el entrenamiento en sí y en el tratamiento de cualquier lesión, ¿vale? Y en un proceso de readaptación, pues todavía más, sobre todo cuando podemos tener afectado un poco pues todo ese sistema nervioso, los ligamentos, etcétera. Quiero que nos cuentes, Javi, desde un punto de vista más teórico, qué es lo que ocurre cuando tenemos una lesión a nivel de cerebro. ¿Qué es lo que nos ocurre? Cuando nos lesionamos, en este caso, por ejemplo, un esguince de tobillo o, por ejemplo, una ruptura del ligamento cruzado anterior, que en este caso se produce una ruptura total del ligamento, ¿vale? Se produce un proceso que es lo que se llama desaferenciación propioceptiva, ¿vale? Nosotros tenemos el ligamento, que es en el cual pues tiene un montón, que es al final un centro que va a enviar información al cerebro. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se rompe? ¿Vale? La información propioceptiva, que se llama desaferenciación, de que no se produce la información que llega al cerebro, en este caso la información que llega no es del todo precisa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el cerebro, cuando la información que llega no se vuelve tan precisa, se produce una serie de adaptaciones. ¿Cuáles son esas adaptaciones? Pues una de ellas es el aumento de la inhibición intracortical y la disminución de la excitabilidad corticoespinal. ¿Qué es cada una de esas cosas, vale? De manera sencilla, la disminución de la excitabilidad corticoespinal, estamos hablando de, bueno, a nivel corticoespinal, un circuito que se produce dentro de lo que es a nivel cortical con la médula espinal, ¿vale? Y lo que se caracteriza es cómo activa el cerebro esa musculatura. Vamos a poner un caso, ¿vale? ¿Quieres ir a la universidad, ¿vale? En este caso, ir a la universidad sería, por ejemplo, activar el cuádriceps, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Y antes, para ir a la universidad, tienes que sacar un 5. Y ahora, para ir a la universidad, tendrías que sacar un 8. ¿Qué es lo que pasa? Te va a costar más acceder a la universidad. En este caso, ¿vale? Con el cerebro, ¿cómo se relaciona con el cerebro, ¿vale? Pues que antes costaba bastante poco lo que es activar esa musculatura, y ahora, tras la lesión, por este tipo de mecanismos, cuesta bastante más. Entonces, si estos cambios no los tenemos en cuenta, pues persiste en el tiempo. Otro mecanismo que he hablado es el tema de la inhibición intracortical, que está relacionado también con el smudging o emborronamiento cortical, ¿vale? Eso, de manera sencilla, es que imagínate que tiene astigmatismo y que no ves bien de lejos, ¿vale? Por ejemplo, a lo mejor me equivoco si digo astigmatismo o no bien de lejos, a lo mejor de cerca, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que antes tú veías la información con claridad, todo preciso, sin necesidad de tener gafas. Pero ¿qué es lo que pasa? Tras la lesión, ¿vale? Tras la lesión, lo ves todo mucho más borroso, ¿vale? Sería, por ejemplo, una persona que tiene gafas, ¿vale? No me gusta que tiene gafas, por ejemplo, se le empaña el cristal, lo ve todo mucho más borroso, mucho menos claro, y en estos procesos también ocurren en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que empiezan a actuar mecanismos de protección
En este caso puede ser el aumento del dolor, disminución de la movilidad, respuestas inflamatorias, y todo eso son respuestas que también son desencadenadas por los mecanismos que se producen en el cerebro. Por esa misma razón, pues es importante también conocer el tema de la neurociencia aplicada a las lesiones. Al final, considero también que por todo esto que nos comentas, que es muy importante en el proceso de readaptación, y un poco también lo que yo hago en clínica, es intentar incrementar esas situaciones donde tenemos o el paciente percibe una mayor seguridad para aumentar, como bien comentabas, esa facilitación intracortical. Porque pasa justamente lo contrario, que cuando se sienten amenazados o estresados, esa inhibición intracortical es la que aumenta. Entonces debemos siempre, eso, que tratar un poco esa parte del principio en la readaptación bajo situaciones de control para el paciente, para el cliente, para el deportista, y así poder empezar con buen pie ese proceso de adaptación y que no nos queden esas secuelas a nivel del sistema nervioso.